En segundo lugar, honrar significa obedecer. Honrar a los padres significa que escuchamos lo que tengan que decirnos. Las canas no encierran toda la sabiduría, pero hay una sabiduría que se gana con la edad y la experiencia que no debe ser despreciada. La mayoría de los niños piensa que llevan más razón que sus padres, y cada adolescente está tan seguro de que sus padres están tan lejos de la realidad que no pueden enseñar nada a una generación más joven. Indudablemente sucedía lo mismo en el Antiguo Testamento y, de hecho, hay documentos que se remontan hasta las antiguas dinastías egipcias quejándose de que la nueva generación ya no es lo que era. Nada ha cambiado. La generación más antigua nunca cree que la generación posterior sea tan buena como ellos mismos cuando eran jóvenes, y la generación más joven siempre desprecia a la anterior por no estar conectada con la realidad. En cualquier caso, el proverbio bíblico tiene una palabra sabia. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios 1, 8 y 9. Escuchar es honrar. No tenemos por qué aceptarlo todo, creerlo todo o seguirlo todo, pero escuchar y respetar es una forma importante de honrar a nuestros padres. La actitud de despreciar el consejo paterno simplemente porque proviene de nuestros padres es pecado. Debería haber respeto por los puntos de vista de la generación mayor, aunque no estemos de acuerdo con esos puntos de vista, pero especialmente de los puntos de vista de los padres que rigen sus vidas según las Escrituras. Con toda la preocupación que tenemos hoy en día, hacemos bien en tenerla acerca de los abusos infantiles. Estamos en peligro de olvidar que la preocupación primera de Dios era el abuso de los padres por parte de los hijos. En sus instrucciones a Moisés, recalca la relación entre los padres y los hijos. El que hiere a su padre o a su madre, morirá. Éxodo 21:15. Pero 2 versículos más adelante, Dios no solo se refiere al abuso físico, sino a la actitud. El que maldijera a su padre o a su madre, morirá. Versículo 17. Las instrucciones de Agur en Proverbios 30 abarcan los 6 últimos mandamientos, pero quizás el lenguaje más vívido se reserva para el hijo que ridiculiza a sus padres, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Los cuervos de la cañada lo saquen y le devoren los hijos del águila. Proverbios 30, 17. Tan seriamente ve Dios al niño, al joven o al adulto que maldice a sus padres. Puede que Dios no espere que llevemos a cabo semejantes castigos hoy en día, pero sigue pensando lo mismo de ese crimen. Hay muchos pecados que Dios pasa por alto de momento. Hechos 17:30, pero ciertamente los traerá bajo consideración el día del juicio final. No debemos dudar de lo que Dios piensa sobre el quebrantamiento del 5.º mandamiento. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Proverbios 15:20. En Efesios 6:1 y de forma parecida en Colosenses 3:20, Pablo toma este mandamiento y lo aplica a toda la relación familiar. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El término en el Señor ha levantado algunas polémicas. Cuando lo escribió, Pablo probablemente tenía en mente a los hijos cristianos.
Después de todo, no esperaba que sus cartas fueran leídas por muchos niños que no fueran cristianos. De modo que la frase en el Señor no se refiere a los padres, sino a la forma en que los hijos cristianos deben obedecer a sus padres, sean los padres cristianos o no. El hijo cristiano debe obedecer como alguien que está en el Señor. Pablo añade, porque es justo tanto natural como espiritualmente. Con los colosenses va mucho más lejos y exige la obediencia en el hogar con el término en todo. Se nos deja con muy pocos argumentos para escapar de la presión que crea la insistencia de Pablo en estos pasajes. Una señal significativa de la degeneración de una era que se acerca a la venida de Cristo es la destrucción de la relación en este ámbito. En Mateo 10:21, Jesús habla acerca del final de los tiempos y de que una de las señales será que los hijos se levantarán contra los padres. Pablo está diciendo lo mismo en 2 Timoteo 3:1-2, cuando advierte: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Tales cosas empeorarán más y más a medida que la venida de Cristo se vaya acercando. En Romanos 1:30, la desobediencia a los padres se incluye en la lista de los pecados típicos de la mente reprobada de los que rechazan a Dios. Versículo 28. Todo esto muestra un marcado contraste con el patrón de obediencia perfecta que Cristo mismo estableció. Y descendió con ellos, sus padres, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Lucas 2:51. Esa breve declaración resume la mayor parte de la vida de Jesús. La gente ha querido saber más sobre la infancia y los años de la adolescencia de Cristo. Por este motivo, en el siglo II después de Cristo había cierto número de historias circulando sobre su infancia y juventud. El Evangelio de Tomás incluye historias fantasiosas sobre cómo Jesús hacía pequeños pájaros de arcilla y los lanzaba al aire para que volaran y así entretener a los niños de la calle. No hay ninguna base histórica para estos relatos, pero la gente quería llenar el vacío. Por otro lado, lo que sí sabemos sobre su infancia es bastante importante. Es como si Dios estuviera diciendo: ¿queréis un resumen de la juventud de mi hijo? Aquí lo tenéis. Descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Eso es todo lo que Dios nos dice, pero lo dice todo. El Antiguo Testamento describe un suceso aparentemente grotesco y antinatural. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán sus padres y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar de donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Deuteronomio 21, del 18 al 21. Si ese horrendo castigo nos parece antinatural, solo puede ser que Dios considere el pecado cometido como absolutamente antinatural. Ya no tomamos esas medidas, al igual que tampoco lapidamos a los adúlteros, porque Dios en su misericordia ha atemperado su ira con la paciencia. Efectivamente, está diciendo: esperaré, pero mi castigo final
por la desobediencia a los padres será aún más severo. Hay hijos de todas las edades en todas las partes del mundo que son como este hijo de Deuteronomio, y Dios está esperando, está dando más tiempo. Pero si tenemos la tentación de tomarnos a la ligera el quinto mandamiento y no reconocemos su importancia en el plan de Dios para este mundo, entonces deberíamos volver al terrible pasaje de Deuteronomio 21. Dios había adoptado la determinación de que el pueblo de su pacto fuera santo, diferente de todas las naciones que lo rodeaban, y en este aspecto al menos eran ostensiblemente diferentes. Debían dar ejemplo al mundo. No puede carecer de significación que el mandamiento que tiene la mayor promesa para los que lo guardan, también conlleve el castigo más aterrador para los que lo quebranten. Nuestro hincapié en la obediencia a los padres puede presentar un problema. Algunos hijos pueden responder: hablar así está muy bien, pero no conocen a mis padres. ¿Qué sucede si los padres son personas que viven sin Dios, que odian su palabra y obligan a un hijo a hacer cosas contrarias a su ley? La respuesta es clara. Hay un principio gobernado por la ley suprema. Veamos un ejemplo. Hay una ley que dice que no debemos superar los 45 kilómetros por hora en un área restringida. Pero si estamos llevando a alguien al hospital en un viaje de vida o muerte, no permitiremos que la ley se interponga en nuestro camino. Incumpliremos la ley porque hay un principio más elevado que nos gobierna: salvar una vida. Ese es el motivo por el que las ambulancias y los vehículos de bomberos quebrantan la ley en caso de emergencia. No tienen la ley de su lado cuando se saltan los semáforos y las señales de tráfico, pero todos estamos de acuerdo en que se amparan en un principio muy importante. Salvar una vida es más importante que obedecer una regla. De la misma forma, nuestra obediencia a Dios es primordial. Eso es cierto para cualquier relación de dirigente y dirigido, ya sea el jefe en el trabajo, el profesor en la clase, el político legislado en el parlamento, el marido en casa o el hijo obedeciendo a sus padres.